entre nos, yo extraño bastante ir al cine y me imagino que muchos de ustedes también, ¿no es verdad? Elegir una película, leer las críticas, los comentarios, comprar las entradas, la canchita y luego ingresar en una sala oscura llena de magia donde conoceremos universos, situaciones, personajes e historias que hasta pueden marcarnos para siempre. ¿Qué va a pasar con este hábito? En realidad todavía no sabemos, después de lo ocurrido, hacia dónde se orientará la industria del cine ni cómo se consumirá. Pero en todo caso, pensando en esto, decidimos hacer una historia del cine en el Perú. Estamos en La Ventana Indiscreta, que es una sala de exhibición que queda dentro de la Universidad de Lima. Se llama así, evidentemente, en homenaje a esa gran película de Hitchcock. Y desde aquí, comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Para comenzar, la pregunta de rigor. ¿Qué es el cine? ¿Es un arte? ¿Es un medio de comunicación? ¿O tal vez solo un medio de entretenimiento? El cine es un medio de expresión, un medio de comunicación, es industria, por supuesto, tiene digamos, un filón industrial que es muy poderoso, pero también ahora el cine es producido por gente en su propia casa y con su celular y con medios muy pequeños, muy amables, muy elementales, ¿no? El cine es la sumatoria de inventos previos. Después que se inventó, que se descubrió la fotografía, la imagen estática se podía grabar, se podía retratar y había el sueño de captar el movimiento de los objetos. En este proceso es que nace el cine, con la idea de buscar un elemento tecnológico que permitiera captar el movimiento de los objetos. Voy a decir algo que puede ser polémico, no es necesariamente un arte. En algunos casos, el que hace cine pretende hacer arte y en algunos casos no lo pretende. La historia del cine es un conjunto de películas realizadas en todo el planeta, desde la invención del aparato cinematográfico. La época decisiva para el surgimiento del cine fue el siglo XIX. La segunda mitad, en realidad, del siglo XIX, que coincidió con la también segunda revolución industrial, que trajo bastantes adelantos tecnológicos, ¿no? Como la máquina a vapor, la electricidad, la fotografía. En esos tiempos las innovaciones estaban a la orden del día. Es así que en el año 1891, Thomas Alva Edison crea en su laboratorio, junto a su ayudante William Dixon, el kinetoscopio. Un aparato que se activaba y que permitía únicamente una visión individual a través de una suerte de prismáticos. Era una máquina que tenía una suerte de mirador, de visores o de prismáticos por los cuales uno miraba y veía las pistas que habían sido colocadas ahí por Edison y por su compañía. El perfeccionamiento de este instrumento llegó de las manos de los hermanos Auguste y Louis Lumière, quienes crearon su propio dispositivo al que llamaron el cinematógrafo, que era cámara y proyector a la vez.
Con este aparato, el 28 de diciembre de 1895, se proyectaron al público las primeras películas realizadas por los Lumière en el Salón Indio del Gran Café de París. Crean una máquina llamada el cinematógrafo que permitía la visión colectiva. Es decir, congregaba un auditorio en una sala y podía ver la película proyectada, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos conocido como cine durante 125 años. Estos novedosos inventos no tardaron en llegar a nuestro país, exhibiéndose poco tiempo después de haber sido creados. Llega el Vitascopio Edison, que es el primero en llegar, el 2 de enero de 1897, llega casi año y medio después de su presentación oficial. Del mismo modo que el cinematógrafo Lumière también llega al año y un mes de haber sido presentado oficialmente en París. Entonces Lima fue una ciudad privilegiada porque llegaron los dos proyectores. La primera exhibición se realizó en el local del Jardín Estrasburgo, un restaurante, heladería y bar ubicado en el portal de escribanos de la Plaza Mayor. A este gran evento asistieron personalidades como el alcalde de Lima de entonces, Antero Aspíllaga, y el presidente Nicolás de Piérola. El cinematógrafo se convirtió en una verdadera revolución. Se realizaban proyecciones en varias ciudades y fue rápidamente el entretenimiento favorito de personas de todas las edades. Primeros espacios de proyección de películas fueron hoteles, salones, ¿no? Y el segundo espacio va a ser la carpa de cine. La carpa cinematográfica va a ser un espacio permanente. Los aparatos tenían la posibilidad de filmar y proyectar a la vez, ¿no es cierto? Entonces, los empresarios, al tener el aparato, lo que hacían era ir viajando, iban filmando vistas de todo tipo. Ellos van construyendo una crónica de lo cotidiano, ¿no? Entonces podemos ver películas, por ejemplo, sobre las patinadoras del Paseo Colón, o podemos ver el día que tal animal se salió del zoológico, la salida de la misa de la iglesia de San Pedro a las 11 de la mañana de un día domingo, ¿no? Entonces, claro, son vistas, ¿no? Son vistas que eran muy cortas y que se proyectaban solas en un primer momento o como complemento de las películas extranjeras que poco a poco van llegando. La política estuvo detrás de las primeras imágenes cinematográficas en el Perú. Las primeras películas que se registran como filmadas en el territorio del Perú a fines del siglo XIX tienen títulos bien expresivos, ¿no? Plaza de Armas de Lima, Camino a la Oroya y Chanchamay, ¿no? Es decir, el camarógrafo lo que hizo fue un recorrido hacia la selva central, que por ese entonces se promovía mucho como terreno o como territorio, como espacio para la colonización, ¿no? Entonces eso es muy interesante, esa vinculación que hay entre una política oficial, ¿no? de colonización de esa zona y el cine que recién llegaba. Uno de los primeros genios del cine fue el mítico Georges Méliès, conocido como el creador del cine fantástico, ya que sus películas estaban llenas de trucos que él mismo realizaba y que llevaron este nuevo invento a otro nivel. En 1902, Méliès estrenó Viaje a la Luna, inspirada en la obra de Julio Verne. Esta es la obra cumbre del director francés y se convirtió en la primera gran película de ciencia ficción. El cine excelente es absolutamente clave. No se puede entender, digamos, lo que viene después sin entender el cine excelente, que además es una época en la cual se desarrollan todas las vanguardias, ¿no? Es decir, así como se crea un cine narrativo, también se crea un cine que no quiere ser narrativo, que busca alternativas y que comienza a relacionarse con los movimientos artísticos de la época, como el surrealismo en Francia, ¿no? Ahí está El perro andaluz, está La sangre de un poeta de Cocteau, en fin. A fines del siglo XIX, Lima empezó a modernizarse y a sacudirse del desastre que significó la guerra con Chile. Federico Helguera, el alcalde de Lima, se propone
rejuvenecer, poner a Lima a la altura de las grandes capitales del mundo. Ojo que hubo carpas de cine en la mayoría de plazas públicas limeñas y en los balnearios, en Ancón, en Chosica, en Chorrillos, en La Punta. Regresamos con la inauguración de la primera sala de cine en el Perú. En los primeros años del siglo XX, Lima gozaba de una gran actividad cultural. Las carpas dejaron de ser el sitio adecuado para la exhibición de películas y fueron reemplazadas por salas construidas especialmente para tal fin. La primera sala que hubo en Lima, y también en el Perú, fue el Cinema Teatro, construida en 1909. Estaba ubicada entre las calles Belén y Faltriquera del Diablo, en lo que hoy es el Portal de Cela en la Plaza San Martín. Sectores más conservadores de la sociedad limeña de entonces consideraban al cine como una amenaza a la virtud femenina y a la moral. Decían que el cine provocaba transformaciones de costumbres en las personas. La Lima pasada va transformándose y justamente echan la culpa al cine, ¿no? Echan la culpa al cine del cambio de costumbres, del cambio de modales, ya no hay tertulias, ¿no? La gente no se reúne después de comer para conversar en torno de la mesa, ya no van a la plazuela de Barranco a conversar, ¿no es cierto? No, ¿dónde están? Se preguntan, están en el cine. Y luego también comienza a registrarse los cambios en las modas, ¿no? En el maquillaje, en el peinado, ¿no? Cuando comienzan a llegar las revistas, digamos, vamos a llamarlas revistas de fans. Van a adoptar las poses, las modas, las actitudes que el cine traiga, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla de el nuevo caminar de los limeños por el Jirón de la Unión, donde se dice que se reproduce el caminar de los artistas de cine. El cine trae la idea de la flapper, que es esta mujer que se corta el cabello, se saca el corset, se pinta la boca, se pinta el cabello y baila, danza, qué sé yo. Entonces la limeña también sigue esta moda. El poeta José Gálvez, bajo el seudónimo de Pickwick, publicó en el diario La Crónica en 1913 un artículo titulado El amor y el cinematógrafo, donde narraba cómo las salas de cine, sobre todo en la función de Bermú, después de las 7 de la noche, se convertían en el lugar favorito de los enamorados, de las citas, de los encuentros pasionales, ¿no es cierto? La oscuridad, la última fila, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. En 1913 se comenzaron a producir en el Perú películas que contaban una historia, es decir, que tenían una línea argumental. Hay dos películas en el año 1913, ¿no? Que son Negocio al agua y Del manicomio al matrimonio, las dos del año 1913. Que son dos películas breves, no se conservan lamentablemente, no se pueden ver, no se conocen, las conocemos solamente por referencias escritas, y son dos películas que seguían un poco la pauta de la comedia de enredos, ¿no? De la comedia de enredos francesa, ¿no? Era básicamente eso. 1913 es el momento en que empiezan a hacerse cortos de ficción en el Perú, por esas fechas. Hasta ese momento la producción se limitaba a documentales, a vistas de la ciudad, a cosas informativas, ¿no? Y María Isabel Sánchez Concha es la primera mujer que aparece acreditada ejerciendo un cargo de responsabilidad detrás de cámaras. Y la convocan para escribir y actuar además en un cortometraje
con su familia, con miembros de su círculo social, y ese corto se llama Del manicomio al matrimonio, y se filma, se exhibe el mismo año, 1913. En un inicio se veía preferentemente cine hecho en Europa. Los italianos empiezan a hacer cosas mucho más largas, ¿no? Y una de esas películas va a ser, por ejemplo, El nacimiento, vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que se da en Lima. Toda la industria danesa de la Nordisk, el asesinato del duque de Guisa, El secreto de la X misteriosa, todas esas películas se dan. Hasta antes de la Primera Guerra Mundial, la industria que llega fuertemente a Lima es la europea. Esto no quiere decir que no llegue la norteamericana, pero la norteamericana también está en proceso formativo. Esto va a cambiar sustancialmente con el fin de la Primera Guerra Mundial, porque a partir de entonces se establece el predominio del cine estadounidense en Sudamérica. Poco a poco Hollywood va adquiriendo mayor potencia, capacidad y presencia, ¿no? Y va construyendo un sistema de distribución cada vez más sólido, ¿no? Entonces, la Primera Guerra Mundial es importantísima porque cambia un poco el centro de gravedad, ¿no? ¿No? Lo traslada a los Estados Unidos. Y, por supuesto, los años 20 son años de gran auge de Hollywood, ¿no? Y es todavía el periodo mudo, ¿no? El periodo mudo va a continuar hasta el año 27 y algunos años más, ¿no? Hasta que se asiente el sonoro a partir de los años 30, ¿no? La edad de oro del cine mudo en el mundo fue entre 1915 y 1929. Destacan películas como El nacimiento de una nación, de Griffith, año 1915, y El acorazado Potemkin, producida en la Unión Soviética en 1925 y dirigida por Sergei Eisenstein. La producción de Hollywood se vio beneficiada por la oleada de migrantes europeos a los Estados Unidos. En el cine cómico destacaron el norteamericano Buster Keaton y el británico Charles Chaplin. En 1922 se estrenó el primer largometraje con argumento hecho en nuestro país. Se llamó Camino de la Venganza y fue producto de la asociación de dos personajes, la actriz Teresita Arce y el fotógrafo Luis Ugarte, ambos acompañados por el escritor Narciso Rada. En el Perú, principalmente en Lima, fue surgiendo la crítica periodística del cine. Y hay muchos intelectuales, algunos intelectuales importantes que escriben de cine. Bueno, Vallejo escribe de cine, Mariátegui escribe de cine, ¿no? César Moro, María Vice. La legendaria Ángela Ramos va a ser una de las primeras periodistas cinematográficas. Luis Alberto Sánchez. Después que muere el autor del Caballero Carmelo, ellos toman su trabajo, ¿no? ¿Y cuál era el trabajo? Ver la película y hacer como un resumen. Y eso se publicaba en El Comercio. En 1927 se publicó en la editorial Minerva, fundada por José Carlos Mariátegui, el libro de Carlos Oquendo de Amat titulado 5 metros de poemas. Su diseño era bastante particular, porque los versos estaban representados como en un rollo de película, donde la voz del poeta era la principal protagonista. Entre los años 1926 y 1930 se produjo un boom de largometrajes. En 1927 se estrenó con gran éxito Luis Pardo. Luis Pardo es una película hecha por un empresario del calzado, se dedicaba a la actividad de los zapatos, a la fabricación de zapatos, Enrique Cordejo Villanueva. Y la película es, claro, esta mitificación un poco del bandolero Luis Pardo, pero tratado en la película a la manera de las películas de aventuras de Hollywood, ¿no? A las películas de Douglas Fairbanks, ¿no? Las películas de estos personajes más o menos legendarios, con acción y demás. Esta película que tuvo mucho éxito, ¿no? Y se estrenó el año 27 en el cine Excelsior de Lima, con acompañamiento musical, ¿no? Con un grupo criollo
que tocaba una polka, ¿no? La polka de Luis Pardo. En 1928 se estrena La Perricholi, dirigida por Enzo Longhi. Dentro de este boom destacan dos películas de las que les quiero hablar. La primera, Los abismos de la vida, dirigida por una actriz polaca que residía en Lima, Estefanía Socha. Y la segunda, El Carnaval del Amor, escrita por la periodista Ángela Ramos. Destaco estas dos películas porque fueron hechas por mujeres y en ese entonces la participación femenina en la industria cinematográfica peruana era prácticamente nula. Estefanía Socha fue una mujer, una actriz polaca que llega al Perú en el año 26 y en 3 años logra hacer lo que ninguna mujer había podido hacer, que era armar una compañía de producción como socia y dirigir una escuela de actuación para cine. Y dirigir el primer largometraje alguna vez dirigido por una mujer de ficción en el 29. Y que se estrena con gran éxito, se estrena en el centro de Lima, que era el centro del país, y luego se estrena en salas periféricas y luego viaja a regiones. Y le va bien. Es rarísimo. Ángela Ramos, ella es una rara avis, me parece, casi una excepción a la regla en la historia de las mujeres hasta los primeros, digamos, hasta los años 60, porque viene de una familia obrera. Ella es hija de un empleado de una naviera británica. Ella nace en el Callao, estudia en el Callao y desde muy joven también manifestó una fuerte inclinación por escribir, por leer, y empieza su carrera como periodista desde muy joven. Para el momento en que ella escribe El Carnaval del Amor, ella ya había tenido éxito en el teatro, no solo en la prensa. Ella ya escribía en periódicos, pero había escrito, me parece que 2 obras de teatro donde se burlaba un poco del matrimonio y de los roles de género de la época, ¿no? Yo perdí mi corazón en Lima es una de las pocas películas que se conservan de aquellos años. Narra la historia de un grupo de mujeres que deben despedir a sus parejas que viajan a la guerra por el conflicto con Colombia. Se estrenó el 13 de junio de 1933, el mismo año del conflicto. En 1934 se estrena la primera ficción sonorizada del cine peruano, titulada Resaca, de Alberto Santana. Finalmente, el sonido óptico surgió en Buscando Olvido, del realizador Sigifredo Salas, que fue estrenada en el año 1936. Al volver, la fundación de una importante empresa cinematográfica de nuestro país, Amauta Films. Vecino y elegante balneario de Ancón, como en años anteriores, se disputan las regatas de veleros, siendo numerosas las embarcaciones que toman parte en las pruebas. En 1937 surge Amauta Films, empresa cinematográfica que buscaba imprimir en sus películas nuestra identidad, la identidad peruana. Y que la gente de ese entonces calificaba de locura la sola idea de realizar películas peruanas, que con el único afán de hacer cine peruano, lograron que la realidad fuera su mejor aliciente para los fundadores del primer estudio cinematográfico peruano, que se llamó Amauta Films. Surge como una posibilidad de hacer el sueño de la industria propia, porque el cine latinoamericano va a estar influenciado fuertemente por las producciones en castellano hechas por Hollywood. ¿No es cierto? Que son las primeras películas sonoras en castellano que se exhiben a nivel latinoamericano y en España. Manuel Trujillo, que era un fotógrafo español, que vino al Perú en los últimos años del gobierno de Leguía y se quedó a vivir acá. Manuel Trujillo, Francisco Diumenjo, que era un sonidista argentino, y Ricardo Villarán, que era un director, dramaturgo, que había vivido, y que había trabajado, que había dirigido películas en Argentina, y que regresa al Perú. Ellos tres persuaden a un empresario llamado Felipe Valera Rosa, que es el que pone los recursos económicos, y forman esta empresa llamada Amauta Films. 1937 a 1940 estrena 14 largometrajes.
¿Fueron películas que tuvieron un éxito en el público? La respuesta es sí. ¿Fueron películas que tuvieron un éxito en la crítica? La respuesta es no. Pero en el público sí. Se distribuyeron en todas las salas de cine limeñas. La película menos rendidora tuvo aproximadamente 170 funciones en un mes. La película más taquillera llega a tener como 290 exhibiciones en un mes. Eso no es cualquier cosa. Hay una serie de películas producidas por Amauta que son de diferentes géneros. Algunas películas son melodramas, típicos melodramas, ¿no? Otras son películas criollas, ¿no? Películas que de alguna manera repetían el esquema de las películas rancheras que se estaban haciendo en México. Entre las películas producidas por Amauta Films están El gallo de mi galpón y El guapo del pueblo, ambas realizadas en 1938 con la participación de la cantante criolla Jesús Vázquez. Amauta Films dejó de funcionar poco después de que una de sus películas, llamada Barco sin rumbo, fuera objeto de censura. Una película en el estilo del cine criminal de los Estados Unidos, ¿no? Con atmósferas así, más o menos sórdidas, y personajes con sus sombreros de feltro, ¿no es cierto? Y con las solapas de los abrigos, ¿no? Muy en el look de las películas de criminales de los Estados Unidos, y que trataban un tema vinculado con el contrabando en el Callao, ¿no? Entonces se veía en algún momento de la película como del barco se bajaban las mercaderías a lanchas y las lanchas entraban al puerto del Callao a dejar la mercadería. Entonces la censura, cuando vio eso, dijo no, eso no pasa porque en el Callao no puede haber contrabando, ¿no? No hay contrabando. Entonces prohibió la película, ¿no? Y eso, por supuesto, trajo problemas económicos serios a Amauta Films. La Segunda Guerra Mundial produjo una severa crisis en la producción nacional cinematográfica, debido a la falta de insumos y a la predominancia del cine mexicano. El país productor de película virgen para poder hacer cine es Estados Unidos, básicamente, la Kodak. La Kodak baja la producción. ¿Por qué? Porque el insumo para hacer película virgen cinematográfica y fotográfica también se usa en la industria de guerra, pues por el nitrato de plata. Entonces, ¿qué pasó? Que al bajar la producción, Estados Unidos raciona, ¿no? Da cuotas a los países. ¿Y a quién privilegia? Privilegia a México. Porque México era un país que, siendo, digamos, no teniendo buenas relaciones políticas con los Estados Unidos, sin embargo, era un país que estaba contra el eje. En consecuencia, era casi imposible conseguir película virgen para poder filmar. Y eso trajo consigo el cierre de Amauta Films. En segundo lugar, está la dificultad de ingresar en el mercado de exhibición-distribución, porque estaba copado por la industria norteamericana y con el cine latinoamericano, argentino y mexicano y el español que tratan de ingresar también. Y no hay un apoyo estatal de que obliguen a poder comercializar las películas en este mercado nativo. Entonces, frente a esto, y parece que en el caso de Amauta Films, todavía no está confirmado, hubo desacuerdos serios entre los que conformaban la Amauta Films. A la crisis por falta de insumos se sumó la predominancia de las películas provenientes de Estados Unidos y México, que estaban en pleno apogeo de sus industrias cinematográficas. En los años 40, ¿no? Por ejemplo, se hace una película que ahora se puede ver en YouTube, ¿no? Que es Alerta en la Frontera, que es un documental. A orillas del río Salumilla se encontraban a pocos metros de distancia los puestos fronterizos peruano y ecuatoriano. Que es un documental que se filma el año 41 durante el conflicto con el Ecuador y que tiene el apoyo del ejército peruano, y se ven imágenes muy impresionantes porque los camarógrafos tuvieron acceso a los aviones y se ven imágenes aéreas de la zona en conflicto. Es muy interesante, ¿no? Es una película que fue prohibida en ese momento porque ya estaban las negociaciones diplomáticas y entonces no convenía estrenar una película, ¿no?
que mostrar ese patriotismo, digamos, exacerbado. De cómo ha sido cumplida esta orden por nuestro glorioso ejército en una campaña sin par, rápida y brillante, de cómo fuerza de todas las armas atacaron y vencieron la línea fortificada del Zarumilla, de cómo cayó el pueblo tenazmente defendido de Chacra y de cómo fueron ocupados uno tras otro. En un intento por reanimar la producción local, Nacional Films y la Asociación de Artistas Aficionados estrenaron en 1946 La Lunareja, escrita y dirigida por Bernardo Roca Rey, basada en una de las tradiciones de Ricardo Palma. La presencia de las mujeres también desapareció, o sea, no tenemos a ninguna. Y en estas 2 décadas, entre los 30s y 40s, la única mujer que aparece en los créditos es una mujer de clase alta, que es Mocha Graña, y que ni siquiera está dentro de estos estudios, sino es después, es en el año 48, cuando ya han quebrado todos esos estudios y quedan pedazos de las productoras en esta empresa y acá, la Asociación de Artistas Aficionados se lanza a la aventura de hacer su primer largo y ella participa porque era miembro de la asociación, pero eran personas de la clase alta, o sea, eran personas de privilegio que hacían teatro, hacían cine, hacían ballet, producían, actuaban, dirigían, ¿no? Y ella logra hacerse un espacio ahí en el vestuario y luego desarrolla una carrera, es la única que atraviesa todo el cine sonoro. Como una manera de enfrentar esta cesantía, los productores de cine se dedicaron a hacer noticiarios. Y el auge de estos llegó en julio de 1944, pues se promulgó una norma que establecía un particular sistema de producción para películas documentales e informativas. Esto se conoció como el Servicio de Noticiarios Nacionales. Lima, una de las más importantes capitales deportivas de América, necesita un estadio digno de su categoría. Y ese estadio se ha propuesto construirlo el actual gobierno. Ahora se han iniciado los trabajos de la monumental Tribuna Norte. Las antiguas estructuras de madera caen para ser reemplazadas por las de hierro y concreto. El premio Consuelo fue dar una ley de promoción al documental y noticiario, les decía, nacional. ¿No es cierto? ¿Cuál era la dinámica? Tú hacías la película, el noticiero. Lo presentabas, tenías que inscribirte en el Ministerio de Gobierno y Policía, lo que ahora sería el Ministerio del Interior. Estabas inscrito en el Registro Nacional de Productores de Películas, tú filmabas, llevabas tu producción, pasaba la calificación, la censura, y una vez que tú pasabas por ahí, se iba a distribuir a las salas. De ahí, de la entrada cinematográfica, te caía un porcentaje. Esto funcionó muy bien hasta que, y con mayor fuerza, desde el 44 hasta la caída del gobierno de Leguía, hasta el 56. Volvemos con lo último del programa. Durante la década de 1950 siguió siendo escasa la producción de películas en nuestro país. Sin embargo, surgieron interesantes propuestas del interior del Perú, trayendo un aire de esperanza a la industria cinematográfica nacional. Entre ellas, destacó la que sería llamada Escuela de Cusco. Los años 50 son muy importantes porque está en lo que se conoce como la Escuela del Cusco, ¿no? El nombre fue dado por el historiador francés Georges Sadoul y él bautizó a este grupo de cineastas cusqueños que surge en el año 1956 junto con el Cineclub del Cusco, lo bautizó como la Escuela del Cusco. Manuel Víctor Chambi, Eulogio Nishiyama, Luis Figueroa, un huancaíno que se une a ellos, por cierto, que es César Villanueva.
En 1961 se estrena Cuculi. Cuculi, pastora de ovejas y llamas, mujer eterna, inmóvil en la raíz del amor y de la vida. Film que quizás es el más representativo de la escuela de Cusco. Fue la primera película peruana con diálogos en quechua. Y se exhibió en diversos festivales, como los de Sestri Levante en Italia, el Festival de Berlín, el de Moscú, entre otros. Llega a algunos festivales, se exhibe en algunas otras, creo que pocas ciudades extranjeras. Entonces, a partir de ahí hay como una vuelta, vamos a decir, de la producción en el Perú. Y es una vuelta que va a ser activada, curiosamente y casi paradójicamente, por la televisión. No es el caso de Cuculi, ¿no? Cuculi queda como una obra un poquito aislada. Logran hacer dos largometrajes que son Cuculi, del año 61, y Jarawi, y que no se puede ver tampoco porque el negativo se perdió en un incendio en el laboratorio en el que estaba. Pero Cuculi sí se puede ver, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la importancia del cine del Cusco? La importancia del cine del Cusco es que por primera vez pone en la cine, en la pantalla, pues sobre todo un medio, que es el medio andino, personajes, que son personajes andinos, y que pone en primer plano determinados elementos de la cultura andina. Kairun tuta apari kumparita, sumahta napayupuspaiki, apachimo asyan minispa ninki, tutayasunki checa, paipayapiña corpachakunki. Por ese entonces, nuestro país se convierte en un destino muy interesante para producciones cinematográficas internacionales. El Perú se llenó de equipos de rodaje de distintas nacionalidades que venían aprovechando las buenas condiciones para producir cine en el Perú, pero también, por supuesto, los exquisitos atractivos geográficos y naturales de nuestro país. Y en los años 50 vienen equipos europeos y equipos de Hollywood, ¿no? Y se hacen, como tú dices, esas dos películas, ¿no? El Imperio del Sol, de Claver y Gras, que son dos italianos que hacen esta película filmada en diferentes regiones del Perú. Y la película tiene reconocimientos internacionales, gana premios de festivales y se convierte en una película muy vistosa y muy visible. Y la otra, claro, es el Secreto de los Incas, que es una película de Jerry Hopper, ¿no? Una película de Hollywood, filmada parcialmente. Los exteriores, algunos exteriores están filmados en el Cusco. Los interiores son Hollywood, ¿no? Son sets. Viene Charlton Heston, ¿no? Joven, antes de ser el Cid, antes de ser Moisés. Durante la década de 1960, el cine peruano aún no alcanzaba el auge que sus realizadores esperaban. Sin embargo, de alguna manera se vieron beneficiados con la promulgación en 1962 de la Ley 13936, dada por el presidente Prado, que eximía de impuestos a las utilidades provenientes de la actividad fílmica. Al no precisarse la nacionalidad de los beneficiarios, esto trajo como consecuencia la inversión de capitales mexicanos y argentinos en la producción de cintas filmadas en nuestro país. Se hacen sobre todo coproducciones con México y algunas con Argentina. Este es el plan para hacer volar a los embajadores a su recibimiento en el aeropuerto. Tenemos que impedir esto. Ustedes no van a impedir nada, inspector. A la conferencia contra el tráfico. Deme esa grabadora. Significa un verdadero peligro para nuestra organización. Tranquilo. ¿Y cómo va a ser para persuadirnos, señorita? Rápido, bajo el puente. Aprovechando una ley que había dado el presidente Prado, ¿no? En el segundo gobierno del presidente Prado, a comienzos de los años 60. Y eran películas que se exhibían liberadas de impuestos, ¿no? Exoneradas de impuestos. Es el momento, además, que coincide con producciones activadas desde México y Argentina. ¿Qué pasa, señor Ugarteche? Que usted no puede irse. ¿Pero por qué? Porque ahora a mí también me persigue un fantasma. ¿Qué facciones tiene?
las suyas. Estos mismos actores y otros actores de teatro y televisión peruanos participan en coproducciones mexicanas y argentinas, casi todas, si no todas, estas coproducciones hechas por directores de México y de Argentina. No eran películas de muy buena calidad, que digamos, ¿eh? No. Pero tuvieron éxito y se hacen más o menos hasta el año 68, ¿no? Esto cambia ya cuando empieza el gobierno militar. Y lo más importante de la década es, sin duda, la aparición de Armando Robles Godoy. Una figura notable del cine peruano fue Armando Robles Godoy, director, guionista, productor, crítico de cine, maestro. Se puede decir que definitivamente el cine de Robles Godoy se enmarca dentro de lo que se conoce como cine de autor. En su trabajo, él siempre tuvo una mirada muy personal, muy artística, de vanguardia y siempre muy arriesgada. Hizo 25 cortometrajes y entre sus varios largometrajes destacan En la selva no hay estrellas, de 1967, La muralla verde, otro clásico, de 1970, y Espejismo, de 1972, que fue nominada como mejor película extranjera, nada menos que a los Globos de Oro, para que se hagan una idea. Armando Robles Godoy es el primer director de cine peruano que se plantea, digamos, el cine como expresión personal, que se plantea, que se propone hacer cine en términos creativos. Es el cineasta que se presenta como un autor, ¿no? Que se define como un autor cinematográfico. Es decir, él tiene un mundo personal, tiene unos temas personales, adapta sus cuentos, ¿no? Sus propios relatos, representa su experiencia como colono, ¿no? En una película como La muralla verde, y tiene un estilo cinematográfico, básicamente trabajado a partir de la discontinuidad en el montaje, ¿no? Y una serie de elementos que, bueno, sería muy complicado explicar aquí. Entonces, esas son dos cosas bien importantes, ¿no? Él se afirma como una personalidad y muy singular, y siempre lo dijo, ¿no? Él hace las películas que él quiere hacer, no lo que quiere el productor, no lo que quieren los condicionamientos que le puedan poner. Nora de Iscue, quien haría una destacada carrera como documentalista, fue una de las alumnas de Robles Godoy en su taller de cine. Cuando yo me divorcié, tenía 4 hijos pequeños y no sabía hacer nada, no había sido preparada para nada, simplemente para hacer ama de casa, y me había casado muy joven. Entonces, pero quería hacer algo. Yo siempre había sido una gran lectora, había hecho teatro de aficionados, tenía algunos amigos intelectuales, poetas, sociólogos, bueno, incluso después he hecho películas con algunos de ellos, ¿no? Pero Armando Robles justamente me dijo, mira Nora, si te interesa, la próxima semana comienza mi taller de cine, así que aunque sea por curiosidad, anda. Fui, comencé a ir a las clases y me fue agarrando, ¿no? Nunca me imaginé, porque no me perdí una clase, el mismo Armando estaba asombrado, no me perdí una clase, estaba siempre sentada en primera fila, incluso a veces iba con alguno de mis hijos para que me acompañara, y bueno, y terminé el primer año con el primer puesto. La mer, bergère d'azur, infinie, voyez, près des étangs, ces grands roseliers, voyez, ces oiseaux blancs. A fines de los 60 se gradúa y empieza a trabajar con él en La muralla verde. Ella es una de las productoras asociadas, ella es su asistente de dirección y encima dirige el making of, lo que ahora sería el making of de la película. De la mano de Armando Robles, además empiezan a aparecer otras mujeres que vienen de la Argentina a ayudarlo en La muralla verde. Y en el caso de Nora, sí es la primera peruana que empieza a solo dirigir. Prácticamente ella solo dirige, también produce obviamente, pero en el Perú el cine independiente dirigir significa producir, escribir, hacer muchas cosas. Pero ella logra hacerse
una carrera muy prolífica, sobre todo en documental, pero es la primera peruana en dirigir un largometraje de ficción y ninguna mujer lo había hecho desde Estefanía Socha en el año 1929. Armando Robles Godoy, además, es muy importante porque es uno de los promotores de la ley de cine que se promulga en el año 72 y a partir de la cual hay ya una actividad sostenida que prácticamente ha continuado a lo largo del tiempo desde mediados de los años 70. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. En la segunda parte de esta historia hablaremos, entre otras cosas, por ejemplo, de la Ley de Cine de 1972, que favoreció muchísimo a la producción de largometrajes y cortometrajes. Nos vemos en la próxima.